Princeton, y en Nuevo México, donde terminó con la Declaración sobre Seguridad para las Américas. La idea inicial era hasta llegar a buscar encontrar una doctrina que pudiera homogeneizar criterios para todo el hemisferio americano. Fue un propósito bastante ambicioso, pero que sin embargo la realidad nos condujo a esa declaración, en donde cada estado tenía particularidades que, así como lo hacían parecido a otro, pero también marcaban grandes diferencias. Es por eso que el artículo 4 de esta declaración, donde oficialmente se pone este carácter multidimensional, explica los valores y enfoques compartidos por los estados, donde resaltan la diferencia que existe entre un estado y otro, la dificultad como para poder definir qué es una amenaza para un estado, qué es una preocupación o qué cosa es otro desafío. Este marco impuso a que dentro de esta declaración se definiera que la arquitectura sobre seguridad para el hemisferio sea muy flexible, adaptada a la realidad de cada país. Muchos expositores que han antecedido en los temas anteriores han incrementado no solo ese matiz multidimensional, sino también muy complejo. Realmente se presentan diversas actividades, diversas situaciones que hacen complejo este sistema. Y precisamente los cuerpos o las fuerzas de seguridad, llámese Guardia Civil, Policía Nacional, Carabineros, Vigilantes, tienen que adaptarse precisamente a este nuevo escenario en donde se presentan un sinnúmero de amenazas que tienen matices diferentes a las que tradicionalmente han afrontado. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, en esta mesa, en este tema número 6, es los retos de los cuerpos y la fuerza de seguridad. Tenemos dos expositores nacionales de Perú. Vamos a hablar sobre el sistema de seguridad ciudadana y esto que hemos hablado, que debe de existir la cooperación tanto entre los estados como también dentro de los estados, que podrían llamarse interinstitucional, interministerial o intersectorial, como puedan llamarlo. Este nuevo reto que se presenta para las fuerzas del orden, de compartir información y de repente de ver experiencias de otros países. Tenemos también una exposición de una comparación entre lo que es el sistema de la Fuerza de Seguridad de México con el de Argentina. Y también tenemos un desarrollo de cómo una fuerza policial con estatuto militar, particularmente el caso de Chile. Sin más preámbulos, voy a proceder a presentar a nuestros expositores. Tienen ellos 20 minutos para poder terminar esta exposición y el control del tiempo lo tienen al frente. Iniciamos la exposición sobre el sistema de seguridad ciudadana a cargo del señor La exposición sobre seguridad ciudadana está a cargo del oficial general de la Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, con 36 años de servicio. Actualmente se desempeña como director general de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Ha tenido el honor de representar al Perú en eventos internacionales realizados en países como Colombia, República Dominicana, Nicaragua, México, Guatemala y Argentina, precisamente sobre el tema de seguridad ciudadana, así como integrante del Comité de Dirección de Proyectos de Cooperación Técnica Regional, Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Seguridad y Convivencia Pacífica.
a cargo del BID con la Universidad del Valle de Colombia. Dejo con ustedes a nuestro primer expositor para desarrollar el tema, el sistema de seguridad ciudadana en el Perú. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a los organizadores de este tan importante evento en esta Semana Iberoamericana sobre el Paz y Defensa. Un saludo muy cordial a todas las damas y caballeros aquí presentes y poder participar con representantes de países amigos y hermanos con los cuales he tenido hace poco la oportunidad de estar en Argentina, ver el gran trabajo en el campo de la policía que vienen haciendo. Y bueno, con Carabineros de Chile un sentimiento muy especial por haber tenido el honor de haber estudiado como aspirante a oficial de la Escuela de Carabineros de Chile, la promoción cincuentenario, un recuerdo muy hermoso. El tema que se me presenta a mí es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en el Perú. Y este es el sumario, voy a tratar de poder cumplir los 20 minutos que se me dan. El sistema del país, la seguridad ciudadana como política de Estado y el Plan Nacional como colofón de esta política. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana se crea en el Perú el 12 de febrero del año 2003 mediante la Ley 27933, que buscaba coordinar la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una sensación de paz. ¿Quiénes integraban este Consejo, este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana? El Consejo Nacional que la preside hoy nuestra primera ministra, los comités regionales a cargo de los presidentes regionales, los comités provinciales a cargo de los alcaldes provinciales y los comités distritales como tal a cargo de los alcaldes a nivel nacional. El Consejo Nacional como tal es el responsable de diseñar los lineamientos de la política pública de seguridad ciudadana en el país, y en la base se encuentran los comités distritales, son los órganos ejecutivos de estas políticas de seguridad ciudadana, que tienen que hacer el diagnóstico en cada lugar de su ámbito local, diseñar, implementar, supervisar y evaluar su respectivo plan de acción. Entre ambos extremos se encuentran nuestros comités regionales, que cumplen funciones técnicos normativas, y los provinciales, que en el ámbito de su responsabilidad cumplen funciones ejecutivas y articulan los esfuerzos de los comités distritales. Pero hay que ser sinceros, en los últimos 10 años no ha trabajado de la manera más eficiente. Problemas de coordinación, problemas de trabajo humano, el darle la importancia. Pero eso en el presente gobierno se le ha dado un sistema funcional en concordancia con la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, porque los sistemas funcionales en su artículo 45 establece que tienen que, por finalidad, asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. En razón de ser la seguridad ciudadana un problema multicausal y que tiene diferentes ángulos para verlo, es que consideramos que tenemos que tomarlo de una manera en conjunto. Este es el sistema nacional, vemos la H invertida, donde en la parte superior vamos a encontrar la presidencia del Consejo con los diferentes ministerios que le integran, como los organismos responsables, los gobiernos regionales, provinciales, distritales y sector público, sociedad civil y el sector privado. Estos son todos los integrantes como tal del sistema nacional. El año que pasó, el 2013, se modificó esta ley, la 27933, por la ley 30055, a fin de que quien presida el Consejo Nacional sea la primera ministra. Antes era el ministro de Interior. Y también algo que para nosotros es muy importante, porque muchos se critican que el CONASEP no hace nada, pero yo les puedo decir que a partir de esa fecha solo asisten los titulares, antes iban representantes, y también las reuniones que tenían sinceramente eran muy pocas. Estos son los integrantes como tal: Ministro de Interior, aquí tenemos Ministerio de Justicia, Educación, Salud, Economía y Finanzas, que eran los que integraban anteriormente Poder Judicial, nuestra Fiscalía de Nación, jefe del INPE,
alcalde metropolitano de Lima, estaba acá el presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad y la Defensoría del Pueblo. Los nuevos integrantes son Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es para todos nosotros acá el Perú conocido los graves problemas que tenemos por accidentes de tránsito, cuántas personas han perdido la vida por esto y muchos heridos. Comercio exterior, que es fundamental. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la gran cantidad de problemas que tenemos, violencia familiar. Desarrollo e inclusión social, porque tenemos que dar nuevas oportunidades a los jóvenes. El Consejo Nacional de la Prensa, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la la Asociación de Municipalidades del país. Como política de Estado, podemos decir que ha habido una reforma institucional en el Ministerio del Interior para poder optimizar el funcionamiento de estas dos entidades. Se ha creado una Dirección General de Seguridad Ciudadana, que me honro en dirigir, que tiene que establecer los lineamientos para la formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas y velar por su cumplimiento en los 3 niveles de gobierno. En el ámbito del sector justicia se ha creado el Consejo Nacional de Política Criminal. Aquí tenemos que este Consejo es encargado de planificar, articular y supervisar la política criminal del Estado, entendida como el conjunto de medidas para enfrentar la criminalidad y la criminalización. Este Consejo Nacional tiene un comité estadístico interinstitucional de la criminalidad. ¿Quiénes lo conforman? Instituto Nacional de Estadística, que lo preside, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio Interior, Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque teníamos un grave problema con los datos que podíamos emitir antes en seguridad ciudadana y principalmente en políticas relacionadas a violencia y criminalidad. Se ha dado ya la primera política frente a delitos patrimoniales el 12 de julio de este año. ¿Qué es lo que busca? Tiene por finalidad reducir los delitos atacando los factores de riesgo asociados a su comisión, las oportunidades que lo posibilitan, así como el acceso a los medios que lo facilitan. Se está implementando el Plan Nacional de Prevención y Tratamiento en conflicto con la ley penal. Tenemos en 4 distritos a nivel nacional con mayor incidencia: el Agustino, Villa María del Triunfo en Lima, Leonardo Ortiz en Lambayeque y en el Porvenir en Trujillo, La Libertad, que como muchos de ustedes conocen, había un grave problema de criminalidad. Es bueno que sepan, porque muchas veces se dice que no se está haciendo nada, y este es un tema que hay que aclarar. Del 2005 al 2011 ingresaron a diferentes penales en el país 17.500 personas detenidas. De 2011 a la fecha ha ingresado 23.000. La capacidad de los penales, y acá está nuestro representante del Instituto Nacional Penitenciario, era 31.000 para 32.000. Hoy tenemos casi 73.000 personas detenidas. Entonces, vemos que la solución, y lo dicen nuestros expertos del extranjero, no es solamente más penas, más sanciones, más cárceles, sino tenemos que trabajar mucho en prevención, y eso es lo que se busca fundamentalmente con esta política criminal, que es atacar los factores de riesgo para poder solucionar estos problemas. Tenemos una política nacional que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y en la línea de la política nacional de modernización de la gestión pública dada en el presente gobierno, lo que busca el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, es brindar resultados al servicio. Vamos a ver que tiene una visión, objetivos, metas y actividades para poder enfrentar la violencia y el delito en el país. Como política de Estado, tenemos que comprender la provisión de 4 servicios esenciales al ciudadano en el Perú. Primero, la prevención de la violencia y el delito, con políticas sociales, educación, salud, cultura, deportes. Si vemos solamente en la parte de deportes y educación, recuerden que en el país 25 años en los colegios no se hacía actividad deportiva. No había curso de educación cívica. Cosas que de repente muchos no consideran importantes, pero si no formamos valores en los jóvenes, no pidamos mucho para un futuro. Y luego tenemos el accionar de nuestra Policía Nacional en un patrullaje integrado, no solo con el cuerpo de serenazgo, que es tan importante para nosotros, sino también con nuestra ciudadanía, con nuestras juntas vecinales, que es la población organizada. Luego el control
y persecución del delito, mantenimiento de orden público, investigación y juzgamiento. Un trabajo que hace poco el INPE hizo un programa muy especial en televisión, lo vimos, sobre lo que es la rehabilitación y reinserción, que es la única manera de poder solucionar el problema de los internos que tenemos en los penales. Y aquí vemos rehabilitación, capacitación y apoyo a la reinserción social. Y la atención a las víctimas, asistencia legal, médica y psicológica, y la asistencia social y medidas de protección. Porque si no atendemos a las víctimas, pues muy poco estaríamos haciendo. ¿Quiénes o cuáles son las instituciones que brindan servicios esenciales de seguridad en el Perú? Aquí las tenemos. En prevención, en control, rehabilitación y atención a víctimas. Diferentes entidades. Por eso les explicaba un momento que el tema es multisectorial. Yo mañana tengo 10 de la mañana una reunión con todos los integrantes, equipos técnicos del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, para poder avanzar las políticas que tenemos que desarrollar para mejorar el trabajo que hacemos día a día. ¿Cuáles son los que brindan apoyo en la formulación y la política de la gestión pública? De la misma manera, diferentes entidades, el Sistema Nacional, el Consejo Nacional de Política Criminal, Grupo de Trabajo Multisectorial para el Combate contra la Corrupción y el Crimen Organizado, Comisión Especial del Nuevo Código Procesal Penal, de vida, en fin, una serie de instituciones que consideramos que es sumamente importante su apoyo para poder atacar este problema. Y para culminar, lo que es el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que está articulado y tiene un alineamiento estratégico, primero, con la 7ª política del Estado del Acuerdo Nacional, que es erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. Con el Plan Bicentenario, segundo eje estratégico, oportunidad y acceso a los servicios, objetivo estratégico 6, seguridad ciudadana mejorada significativamente. Y el plan como tal, que voy a solamente indicar cuáles son los objetivos estratégicos a continuación. Este es el marco del plan como tal, tiene un marco conceptual, un diagnóstico, y aquí hemos tocado un tema que es muy delicado, corrupción y seguridad ciudadana. Si no solucionamos este problema es muy poco lo que podemos avanzar en el tema de seguridad. La situación actual, cuando vimos en el diagnóstico, causas, problemas, y luego la visión al 18 y la matriz. ¿Cuál es la visión que nos propusimos? Entonces, ustedes saben que es lo que uno desea hacer, ser un país seguro, inclusivo al servicio de las personas, donde todos los peruanos podamos desarrollar nuestras máximas potencialidades. Este plan tiene 6 objetivos estratégicos, 27 objetivos específicos y 238 actividades. La línea base que nos pusimos al 2013 fue, en los principales indicadores, reducir el porcentaje de personas privadas de libertad del 30.5%, reducir al 25% aquellos que regresan a penal. Después de la primera evaluación que hemos hecho el primer año, ya están en 28.7%. Ha habido una reducción. En el porcentaje de victimización, de 36.6%, la meta en 2018 era 25%. De acuerdo a lo que nos ha dicho INEI, está en los estudios dados por ellos, estamos en 32%. Porcentaje de mujeres víctimas de violencia, de 13.6%, reducirlo al 10%. Violencia de pareja o cónyuge, de acuerdo a lo que nos ha dicho el INEI, está en 12.1%. Y aquí sí, en el tema de prevalencia y consumo de drogas, quien hace este trabajo es de vida, nos ha dicho que el resultado no lo va a dar el próximo año, porque lo trabajan quinquenalmente. Pero como les estoy diciendo, los indicadores nos dicen que sí ha habido una pequeña reducción. No nos hemos puesto unas metas demasiado exitosas porque sabemos que todo trabajo en seguridad ciudadana no es de la noche a la mañana. Pero para quienes inclusive nos han dicho que maquillamos cifras, es una verdad porque han salido hasta congresistas a decirlo, y ha salido el Instituto Nacional de Estadística a establecer por qué son esos datos y cómo se ha hecho. Y la concordancia que podemos establecer entre el Plan Nacional y el Programa Regional de Naciones Unidas 2014 dijo que para la región estos son los ejes estratégicos que había que trabajar, el 2014-2015. En
Primero, prevención y abordaje del delito de la violencia y sus factores. Lo consideramos en el objetivo 1, 2 y 3 del plan. Y si lo hicimos el año pasado y hemos podido coincidir con quienes los han hecho este año, es porque analizamos los problemas internacionales de seguridad. Porque tanto la región como diferentes países del mundo viven un problema de inseguridad. Y había que analizar cuáles eran los problemas que ellos consideraban. En el segundo eje, de la misma manera, mejorar la eficiencia y eficacia de los sistemas públicos de respuesta al delito de violencia respetuoso de derechos humanos, dimensión de género y generadores, objetivo 5 y objetivo 6. Y en el tercero era el fortalecimiento de las comunidades para la mejora de la seguridad ciudadana. El objetivo 4 también lo habíamos considerado. ¿Qué quiere decir? Que la política del Estado peruano está alineada a lo que hacen diferentes países del mundo. Y es bueno hacerlo conocer. Rápidamente, en estos 5 minutos que me quedan, solamente para decirles que los objetivos estratégicos planteados en el plan como tal, y que tiene una meta a mediano plazo que es el 2018, es tener un sistema nacional articulado y fortalecido, como un sistema funcional que ya lo hemos dispuesto, e implementar tecnología de información y comunicaciones para garantizar la seguridad ciudadana. Debemos aprovechar la tecnología y estamos en esa implementación. Un trabajo fundamental es implementar espacios públicos seguros como lugar de encuentro ciudadano. Implementar proyectos de renovación y recuperación urbana de espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos. Aquí tenemos que tener un compromiso muy grande de nuestros gobiernos locales y regionales. El Ministerio del Interior, a cargo del señor Ministro del Interior, Daniel Urresti, ha tomado un trabajo muy importante del 1 de septiembre en la mal llamada zona Los Barracones del Callao, que lo hemos denominado la zona sur del Callao, con 200 policías permanentes, 40 motocicletas, 6 vehículos policiales, y hoy les podemos decir que ha habido un cambio tremendo en esa zona. Le estamos dando oportunidad con diferentes sectores: educación, becas, trabajo, en el NOR viendo el problema de iluminación, SEDAPAL viendo el problema de agua, en fin, mejorando la calidad de vida de esas personas y principalmente los niños para que tengan un cambio. Y donde antes mucha gente consideraba que no se podía ingresar, hoy les puedo decir con certeza, porque estamos 2 o 3 veces por semana ahí, viendo un cambio totalmente radical. Y lo vamos a hacer en las zonas que haya mayor peligrosidad en el país. Luego, rápidamente, fortalecer los planes de la policía y los serenazgos. Lo trabajamos. Aquí veo caras conocidas de integrantes del municipio, con los cuales estamos teniendo cada vez un trabajo más integral. Fortalecer labores de fiscalización e impulsar una cultura de seguridad vial para reducir las muertes por accidentes de tránsito. El objetivo 3, reducir los factores de riesgo social, violencia familiar, reducirla a lo más que podamos y fortalecer la atención a las víctimas, como les dije. Reducir la violencia en niños, jóvenes y adolescentes. El trabajo que tenemos con el INEI mayormente es de niños mayores de 15 hacia adelante. Vamos a trabajar también con datos de niños menores de 15 años para atacar este problema que para nosotros es fundamental. Fortalecer los programas de prevención del consumo de alcohol y drogas. De vida ya nos decía que los niños consumen drogas a partir de los 10, 11 años y alcohol de la misma manera. Y fortalecer las capacidades sociales y productivas de los grupos obreros. El Ministerio Público está haciendo un gran trabajo con el programa de justicia restaurativa. Si a los jóvenes que los detectamos en un inicio cometiendo hechos delictivos no le damos una actitud de cambio, pues es muy poco lo que podamos avanzar. El objetivo 4 es promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil, sector privado y medios de comunicación. Y aquí pueden ver en cada uno de ellos participación de la población, promover la participación activa del sector privado y principalmente los medios de comunicación en seguridad ciudadana, que lastimosamente siempre sacamos, y que debe ser así, las cosas malas para corregir, pero hay cosas muy buenas también que se vienen haciendo en diferentes sectores, no solamente nosotros como Interior, sino que hay sectores que están haciendo cosas buenas, pero lastimosamente no se ve y genera pues el problema que tenemos, que si hay una victimización del 32% y a nivel internacional la percepción de la ciudadanía es un 15-20% más, acá es un 55-58% mayor. Y es una realidad con la cual tenemos que trabajar mucho. Y para culminar con estos 2 objetivos es fortalecer a nuestra policía para que su trabajo sea cada vez más eficiente, eficaz y transparente,
dándole un mejor desarrollo organizacional, dotarlo de infraestructura y equipamiento, mejorar su régimen disciplinario, lucha contra la corrupción y práctica de transparencia, profesionalizar sus recursos, implementar la tecnología de información y comunicación, fortalecer su operatividad y la prevención policial para hacer posible la convivencia pacífica. Y en el último objetivo, para cumplir con el tiempo, es el mejorar el sistema de administración de justicia, la calidad de acceso al servicio de justicia, transparencia, ética y lucha contra la corrupción, fortalecer la labor de la SOCMA, profesionalizar y fortalecer la capacidad de los operadores del sistema de administración pública, contar con un sistema articulado como tal, resocializar y reinsertar a los penados y a los infractores penales y fortalecer el sistema de investigación criminal para el esclarecimiento eficaz y oportuno de los hechos delictivos. Esto es, en grandes líneas, por el tiempo, explicar lo que nos hemos planteado como una política de Estado. Hemos hecho una primera evaluación en la última reunión que hemos tenido en el Consejo Nacional, donde la primera ministra ha dispuesto 11 acuerdos que estamos trabajando para la próxima reunión, con la finalidad de cada vez hacer un trabajo mejor y que pueda dar a los ciudadanos en el Perú la seguridad que todos se merecen. Muchas gracias. Solamente la evaluación, lo que dije hace un momento. Estos puntos son los 10 segundos, por favor, y aquí culmino. Me hacían una pregunta, porque hay en este momento muchos invitados extranjeros. Serenazgo son los cuerpos de seguridad que tienen los municipios. Aquí en el Perú se les dio el nombre de serenazgo porque, de acuerdo a nuestra historia nacional, los serenos cumplían esas funciones. Hasta hace algunos años atrás, y lo digo porque como oficial de policía hay que ser a veces un mea culpa, no trabajábamos de la mano con nuestros alcaldes y con estos cuerpos de seguridad. Hoy ya es política del Estado, está como política nacional, y en el sector interior que los recursos que tengan los municipios en seguridad ciudadana sean entregados al comisario de la policía, llamemos vehículos, llamemos radios, llamemos personal, para que este patrullaje en su zona de jurisdicción lo maneje el comisario e informe al alcalde semanalmente qué acciones se vienen haciendo, si dan resultados o hacer las modificaciones correspondientes. Y en algunos lugares nos están dando muy buenos resultados, en otros estamos queriendo mejorar cada vez más, porque hay municipios, le puedo poner un caso como Surco, el distrito de Surco en el país, que mientras la policía en su comisaría tiene 5 vehículos policiales, el distrito tiene 140. Entonces, si no unimos todos estos recursos, si no trabajamos de la mano, pues es muy poco lo que podemos hacer. Gracias. Agradecemos la exposición del general Roberto Villarmiel. Continuamos con nuestro segundo expositor, que tendrá a cargo el tema Reforma de los cuerpos de policía en la región y policías comunitarios como una propuesta alternativa. Este tema va a ser desarrollado por el señor Juan López Chorni, que es licenciado en Economía en la Universidad Tortuato Titela, magíster en Relaciones Internacionales de Flaxo, tiene un diplomado de estudios avanzados en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, donde actualmente está realizando su tesis doctoral, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Es ex subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar del Ministerio de Defensa en los años 2010 al 2011. Es ex subsecretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio de Seguridad de la Nación del año 2011 al 2012, consultor internacional en temas de seguridad internacional, defensa y seguridad ciudadana. Dejo con ustedes a nuestro segundo expositor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer especialmente a la Sedena y al Instituto Gutiérrez Mellado por organizar estas jornadas, poder intercambiar experiencias tan importantes para todos. Es difícil hablar a esta hora
almuerzo importante. Procuraré quebrar el sopor digestivo en el que estemos tal vez algunos aquejados en este momento. Espero sí no indigestar a algunos con algunas conclusiones que llegaré hacia el final del trabajo. Avancemos. El contenido general de la locución que voy a dar hoy gira sobre esos ejes. Va a haber unas apreciaciones iniciales, una descripción general del sistema de seguridad y defensa de la República Argentina, una descripción de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en Argentina y particularmente una alteridad que ha surgido este año, que es el caso de las policías municipales en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia de mi país. Análogamente, va a haber posteriormente una descripción, una radiografía del sistema de seguridad pública de México, que lo haré rápidamente. Afortunadamente, el profesor Raúl Benítez ha facilitado, ya que hemos informado de algunas cosas. Y posteriormente tratar con el hito más detenimiento, lo que permite el incremento del reloj que tengo delante mío, y el rigor acá de mi coronel Sosa, de la militarización, las policías federales, estaduales y municipales de México, y particularmente la situación de otro evento novedoso con relación al sistema de seguridad, en este caso en México, es el surgimiento, o habría sido, ya van a ver por qué el potencial del surgimiento de la Gendarmería Nacional de México. Voy rápido. Originalmente este trabajo partía de una descripción que no haré detenida sobre determinados episodios históricos vinculados a ilegalidades asociadas al contrabando. Ilegalidades, los tres casos que puse fue Inglaterra en el siglo XVII y XVIII, Argentina, o mejor dicho Buenos Aires, que era una pequeña aldea colonial, y el caso de la ley seca en Estados Unidos. Se trata de todos episodios donde floreció de alguna forma el contrabando y que ulteriormente generaron dos efectos: una presión muy importante sobre las autoridades públicas que debían velar por el cumplimiento de ese derecho positivo y de las normas prohibicionistas, y en última instancia un cambio sustancial sobre el statu quo. Podrán remitirse al trabajo que creo que después se repartirá, se socializará para ver en detalle estas experiencias. En términos generales, Argentina y México comparten un orden republicano y federal. En el caso argentino, respecto a su sistema de seguridad, vemos 4 fuerzas federales, siendo una de ellas de carácter militarizado, una fuerza intermedia de carácter militarizado, y 24 cuerpos provinciales, 23 por provincia, por cada una de las provincias, y un cuerpo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso mexicano, tenemos un nivel de desagregación superior, ya que además de contar con algunas fuerzas federales, contamos también con múltiples fuerzas estaduales, 2 de la Ciudad de México, pero así también centenas, cerca de 2000 cuerpos de carácter municipal. Otra diferencia sustancial que hay es que el sistema de defensa en Argentina no participa desde la restauración democrática de 1983 en asuntos de seguridad interior, y en el caso mexicano es una práctica que se ha acrecentado en el último tiempo, y ahí están habilitadas las Fuerzas Armadas para intervenir. Por lo tanto, y a partir de esa introducción, haré hincapié en la presión. Hoy usaron una palabra muy bonita, resiliencia. La resiliencia que ha tenido el sistema de seguridad y las fuerzas de seguridad en particular para enfrentar la enorme presión del crimen organizado en uno y otro caso. No tienen la misma magnitud, sin embargo, en términos comparados en Argentina se presume que está creciendo el crimen organizado, particularmente la narcocriminalidad. Veremos asuntos relativos a Fuerzas Armadas y Seguridad Interior, quiero ir rápido, y una singularidad paradójica. Mientras México está ensayando la construcción de una fuerza de seguridad intermedia de carácter militarizado, Argentina está ensayando la creación
de fuerzas policiales municipales en su provincia más importante, enfrentando ambos, insisto, con diferente magnitud, un fenómeno similar en torno al crimen organizado. Breve descripción y rapidísimo. Argentina cuenta con una mirada de leyes sancionadas con consenso pluripartidario que discriminan taxativamente lo que es seguridad interior y lo que es defensa nacional, estando las Fuerzas Armadas exclusivamente con la responsabilidad de proteger la nación, la soberanía, las instituciones y el orden republicano, representativo y federal cuando hay una agresión de carácter estatal, militar y externa. Asimismo, hay una ley del año 1922 de seguridad interior que establece que todo otro tipo de amenazas sobre la libertad, sobre la propiedad, sobre la seguridad de las instituciones que no sean de carácter externo son responsabilidad de los cuerpos policiales y de las fuerzas de seguridad. Asimismo, la ley establece instancias de cooperación entre ambos sistemas que no involucran necesariamente la intervención de elementos de combate militares. Existe la excepción, pero tiene que haber una causa que lo justifique, es decir, un desborde tal que no haga posible que las fuerzas de seguridad restablezcan el orden, y tiene que haber una previa declaración del estado de sitio. Nunca ha sucedido esa circunstancia, afortunadamente, desde el año 1983. Asimismo, decretos posteriores en el ámbito de la defensa traspasaron un montón de organismos de carácter civil que estaban bajo control militar. Particularmente importante para este trabajo representa el caso de la prefectura y la gendarmería, y se establecieron con claridad misiones primarias y subsidiarias de las Fuerzas Armadas que no tengo tiempo para describir. El sistema de seguridad interior, la ley de seguridad interior establece este concepto como la situación de hecho basada en el derecho, en el cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema republicano, representativo y federal. Lo podemos poner por oposición, como dije, cuando no hay una agresión de carácter militar, estatal y externo, responsabilidad de las fuerzas y cuerpos policiales de establecer esas cosas cuando se vean alteradas. Bueno, como les decía, hay 4 fuerzas de seguridad que hoy día están bajo el control burocrático y político de un Ministerio de Seguridad. Anteriormente lo estuvieron del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, con cierta particularidad que veremos con respecto a la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. Las 4 fuerzas en cuestión, la Gendarmería Nacional, que me detendré un poco con más detenimiento más adelante, justamente para como ejercicio, como valor de ejercicio comparado respecto a la experiencia mexicana o que estaría iniciando México. Tenemos una Policía Federal que sigue a una policía de la ciudad de Buenos Aires que data del año 1943 y es la principal auxiliar de la Justicia Federal, con la singularidad de que además es policía de seguridad y de prevención en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, conviviendo con la policía de la ciudad de Buenos Aires. Una prefectura naval, que es policía de seguridad de la navegación en las costas, espacios marítimos, fluviales y lacustres, y una policía de seguridad portuaria, que como sugiere su nombre es la más reciente, hace labores de policía de seguridad, de prevención y de investigación en los ámbitos aeroportuarios. La Gendarmería Nacional Argentina fue creada en el año 1938 con el fin de, cito la norma que la creó, de mantener la identidad nacional en áreas limítrofes, preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite internacional. Se trataba de una fuerza originariamente de un cuerpo especializado del ejército para custodiar las fronteras. Así se fue desarrollando, siempre hubo un control, por supuesto, sobre esta fuerza. De hecho, el director de esta fuerza no podía ser un miembro propio del cuerpo que haya desarrollado su carrera en la fuerza, sino un general, al menos un general de brigada del ejército. Estas cosas se han modificado, como se modificó, por supuesto, su dependencia orgánica. Pasó en el año 1984 del Ejército al Ministerio de Defensa y en el año 1996 fue transferido a otra área del ámbito civil, que es el Ministerio del Interior, y como les comentaba, desde el 2010 del Ministerio de Seguridad de la Nación. Aún hoy día sigue rigiendo una ley de 1971, sancionada bajo una dictadura militar, como ley orgánica de la Gendarmería Nacional, que es la que nos revela el carácter militarizado. Esta norma establece, que cito, sigue en vigencia, el estado militar que tiene el personal de Gendarmería. Es el mismo
mismo estado que tiene cualquier miembro de las Fuerzas Armadas, a pesar de prestar labores fundamentalmente en el ámbito de la seguridad. Pero la ley de defensa que reseñaba anteriormente asigna obligaciones específicas a la Gendarmería Nacional en situación de guerra, y de hecho tuvieron una participación activa en el conflicto de Malvinas, habiendo sido abatidos 7 gendarmes. Tiene como misiones principales, sigue siendo, ya no desde el ejército y no desde el sector defensa, la de custodiar y resguardar los espacios fronterizos y los caminos de jurisdicción nacional. Para eso tienen unidades de seguridad vial y la custodia de infraestructura crítica como represas, centrales nucleares, etc. Asimismo cuenta con 6 destacamentos móviles de aproximadamente 500 efectivos, autosuficientes con capacidad de movilidad táctica inmediata para asistir en cualquier situación que desborde las capacidades de las fuerzas de seguridad provincial, como puede ser un amotinamiento de alguna fuerza de seguridad provincial o algún otro tipo de crisis. Este es el presupuesto de defensa del sector de seguridad del año 2002, voy a ir rápido. Esta es la evolución que ha tenido el personal. Noten, no sé si se ve bien, pero ahí dice, en 10 años aumentó 74% la cantidad de personal de la Gendarmería Nacional. Esta es la situación contraria de las Fuerzas Armadas. Teníamos en el año 1985 en el Ejército una cantidad de efectivos de 94.000, hoy tenemos menos de la mitad. Parte de esto lo explica que en el año 1994 se sancionó la Ley de Servicio Militar Voluntario. Paso a algunas tendencias. Así como se consolidó un control, una conducción política del sector seguridad, no sucedió lo mismo en el sector defensa, no sucedió lo mismo en el sector seguridad. Y en los últimos años se multiplicó la cantidad de efectivos y el presupuesto de seguridad, y contrariamente en el sector defensa vemos una caída tanto de efectivos de personal como de presupuesto, y hoy día hay más personal en el sistema de seguridad y más presupuesto en el sistema de seguridad que en el sistema de defensa. La ley de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, les decía, es la provincia más importante de la República en términos económicos y demográficos. Hay serios problemas de seguridad, duplica la tasa de homicidios respecto al promedio nacional, y muchos especialistas, entre ellos Marcelo Saín, que ahora diré por qué lo cito particularmente, yo también consideramos que el principal problema de seguridad de la provincia de Buenos Aires es la policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires no es tanto una fuerza que hay que modificar para poder resolver los problemas, sino el principal problema de seguridad de la provincia. Y de hecho, habida cuenta de esos problemas, la Gendarmería ha coadyuvado al esfuerzo de seguridad con el despliegue de 6.000 efectivos. El proyecto de ley. En mayo de 2014 se presentó un proyecto de ley para la creación de policías municipales. Lo impulsó el propio Marcelo Saín, que además de ser un especialista en temas de seguridad, diputado provincial por la provincia de Buenos Aires. Ahí se estipulaban algunas reformas novedosas, en las cuales se prohibía hacer investigaciones de delitos complejos, se prohibía realizar tareas que no fueran policiales, esto es custodia, traslado de detenidos, para que los oficiales los efectivos estuvieran permanentemente en la calle haciendo tareas de seguridad, y se establecía el estado de policía transitorio. El policía tenía responsabilidades de policía en tanto realizaba su jornada laboral. Al fin de ella debía dejar el arma y no rehabilitar activamente este estado, a pesar de que sea su profesión. La razón de esto es que un estudio que verifica esta situación de la Asociación de Políticas Públicas reveló que el 75% de los efectivos en Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires asesinados dolosamente fueron en circunstancias ajenas al momento de su labor policial, cuando estaban en su casa, en su vehículo o haciendo las compras. En México, lo ha descrito el profesor Benítez, las Fuerzas Armadas pueden participar en seguridad interior. No, tiene ciertas singularidades el sistema de defensa, no hay un órgano político superior de conducción único, hay una Secretaría de Defensa que involucra al Ejército y subsumido al Ejército a la Fuerza Aérea, una Secretaría de Marina. En términos de la teoría de control civil,
no se aprecia una real conducción política de los asuntos de defensa, no existe una instancia como el Estado Mayor Conjunto o alguna instancia afín, y es un país que, habida cuenta de su situación geoestratégica, como estoy citando al profesor Benítez, hay una profesionalización histórica sin doctrina de guerra, producto de la simetría en relación a hipótesis de conflictos tradicionales que hay hacia el norte con Estados Unidos y hacia el sur, por supuesto, con Guatemala y en mayor medida lo que sería Belice. Y a partir de la década del 80, por las razones que vimos en la jornada de ayer, el aumento del consumo en Estados Unidos, el aumento en las capacidades de interdicción aérea y marítima en esos ámbitos, la caída relativa de los cárteles colombianos y la presión de Estados Unidos por el control tras los atentados involucraron un aumento en el trasiego de drogas por territorio mexicano y un crecimiento de las organizaciones criminales de este país. A diferencia de lo que vimos en el caso argentino, podemos ver cómo ha aumentado la cantidad de personal de las Fuerzas Armadas en los últimos años en México y también su presupuesto. Hay tres niveles jurisdiccionales, como dije, fuerzas federales, estaduales y municipales. Voy a pasar esto porque si no, no voy a llegar. Ha aumentado la militarización, alrededor de 40.000 efectivos militares en los últimos años, desde la declaración de guerra a las drogas del 2003, creo, 2007, decía, 2007, el profesor Benítez, se duplicó la tasa de homicidios y los abusos a los derechos humanos. El proyecto de Gendarmería Nacional de México, decía el presidente Peña Nieto, la obligación del Estado mexicano de combatir el narcotráfico, reafirmaba eso, pero decía, ahora tenemos otro tema que resulta de mayor prioridad, que es la violencia. Originalmente este proyecto involucraba 40.000 efectivos como fuerza de seguridad militarizada, dependiente de un órgano civil. Aparentemente, diferencias que no voy a reseñar ahora, hicieron que finalmente esta iniciativa, que hubiera involucrado una fuerza autónoma, con las ventajas que esto pueda tener, terminara siendo una división de 5.000 hombres adentro de la Policía Federal de México. Lo mismo sucedió, creo que lo omití, en el caso de la Policía de Buenos Aires. En su momento se rechazó el proyecto de creación de las policías municipales, algunos partidos in limine, diciendo, por ejemplo, el referente del Partido Radical. Estuve con diputados de todos los partidos de México y todos coincidieron en que había sido un fracaso de las policías comunales, que no solo había avanzado la seguridad, sino que se había complicado. Voy a las preguntas, o a los interrogantes, para hacer un análisis crítico. ¿Qué contribución podría realizar la Gendarmería Mexicana y las policías comunales de la provincia de Buenos Aires para resolver los problemas de seguridad y violencia tal como han sido creadas? Las policías municipales, comunitarias. Muy poco. Son meramente una ilusión de lo que pretendieron originalmente ser. No habría uno por qué suponer que si no se modifica sustancialmente los instrumentos vaya a cambiar de manera importante la realidad criminal. Suponiendo que estas organizaciones hubiesen sido instituidas tal como originalmente se las pergeñó, ¿qué alteridad hubieran implicado con relación al statu quo? Acá voy a disentir con algunos colegas, en todo caso lo discutiremos después. Yo creo que también muy poco. Creo que la presión y el nivel del crimen organizado es tal que hubiera habido en el caso mexicano quizá una reducción en marginal, habría que evaluarlo, en la tasa de homicidios, pero fundamentalmente 5.000 no es lo mismo que 40.000, y un cuerpo independiente de seguridad no es lo mismo que uno dependiente de la Policía Federal. ¿Cómo se sale de este laberinto? Dicen que del laberinto se sale por arriba. Yo no quiero hablar con mejores eufemismos. Se me ocurren dos vías que habría que discutir y que lamentablemente no tengo más tiempo para desarrollar. Por un lado, una política de reducción de daños que involucre asignar los escasos recursos públicos a preservar o a bajar los niveles de violencia y de corrupción estatal, y no así a seguir con un futil combate a guerra a las drogas. Y por otro lado, el regulacionismo.
empezar a regular una serie de sustancias que hoy día tienen una condición ilícita y que han generado un emporio económico que corrompe las instituciones públicas. Voy a llegar, Nicolás. Son, creo que, alternativas que estamos obligados a ensayar. No podemos seguir repitiendo las mismas fórmulas que nos siguen condenando al fracaso y que acumulan muertes. Y en estos tiempos de plomo y de sangre y de discursos militaristas, se me ocurrió, me volvió a la cabeza una vieja frase del estratega militar chino Sun Tzu, que decía: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Es posible. Gracias. A continuación, procederemos a presentar la tercera exposición de este tema, que se trata sobre la cooperación interinstitucional con el sistema de justicia y penal. Esta exposición está a cargo de un expositor nacional, es el señor Gustavo Adolfo Campos Peralta. Él es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresado de la Maestría de Ciencias Sociales de la misma universidad y egresado del Doctorado de Derecho y Ciencias Políticas también de la Universidad San Marcos. Sus últimas experiencias laborales son las siguientes. En la Municipalidad Metropolitana de Lima se desempeñó como abogado de la Procuraduría Pública Municipal. También ha estado trabajando en el Instituto Nacional Penitenciario como jefe de asuntos internos. Actualmente ejerce el cargo de tercer miembro del Consejo Nacional Penitenciario, órgano rector del Instituto Nacional Penitenciario, desde el año 2014. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a nuestro tercer expositor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y quisiera presentar mi ponencia. Va a constar de tres partes. Una primera parte, muchas gracias, tiene que ver con el tema del mandato constitucional del Instituto Nacional Penitenciario. En un segundo momento compartiremos con ustedes algunas estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario y finalmente el tema de la cooperación interinstitucional con el sistema de administración de justicia penal desde la perspectiva del Instituto Nacional Penitenciario que vengo a representar en esta sesión. Como ustedes bien conocen, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución Política del Estado, entre los principios y derechos de la función jurisdiccional, en el inciso 22 del artículo 139 está el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Ese mandato del INPE está desarrollado en el Código de Penal, en el título preliminar, en el artículo 2, donde se establece que la ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. La misma regla se aplica a los procesados. Y el marco jurídico del Instituto Nacional Penitenciario, en tal sentido, tiene que ver pues con el Código de Ejecución Penal, que el artículo 133 describe cuáles son las funciones, qué es el Instituto Nacional Penitenciario y cuáles son las funciones en su artículo siguiente, ¿no? En ese contexto normativo legal, esta gestión que preside el doctor José Luis Pérez Guadalupe al inicio de sus funciones, en 13 de abril del 2012, en concordancia con el ministro de Justicia, se estableció un plan de 10 medidas de reforma del sistema penitenciario nacional, es decir, la hoja de ruta por la cual la actual gestión del Instituto Nacional Penitenciario
debe seguir para cumplir el rol que le corresponde. Estos 10 objetivos, estas 10 medidas están hoy en ejecución. La primera medida es una lucha frontal contra la corrupción al interior del Instituto Nacional Penitenciario. La segunda medida es la reducción del hacinamiento de la población penitenciaria, la seguridad en los penales, la salud en los centros penitenciarios, mejorar el tratamiento penitenciario, fortalecer la gestión institucional, las mejoras en el personal penitenciario, la participación del sector privado en el sistema penitenciario, las acciones de prevención y reducción del delito y finalmente la implementación de un programa que nosotros lo conocemos como CREO, que tiene que ver básicamente con la rehabilitación de los jóvenes primarios que incurren y se encuentran detenidos en los penales, ¿no? Estas 10 medidas están en proceso de implementación y, como vuelvo a repetir, son la hoja de ruta por la cual la gestión actual está prosiguiendo. Veamos alguna información estadística general de la población penitenciaria en el Perú. El INPE tiene a su cargo 67 establecimientos penitenciarios, 28 están a cargo exclusivamente del INPE, 31 se comparte la gestión con el INPE y la Policía Nacional. Centralmente la Policía presta seguridad externa a estos penales. Tenemos un penal en convenio con el Ejército Peruano y 7 penales están a cargo exclusivamente de la Policía Nacional. Como se señalaba en las anteriores ponencias, el crecimiento de la población penal intramuros es una problemática sumamente grave. Ustedes podrán observar en este cuadro cómo la población penitenciaria desde el año 1997 al 2014 ha venido incrementando. Actualmente tenemos 71.674 internos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y la curva es ascendente. Este incremento de la población penitenciaria está en este cuadro graficado versus la capacidad de albergue. La capacidad de albergue actualmente es de 31.010 plazas y la población penitenciaria supera ampliamente esta situación, ¿no? Entonces tenemos aproximadamente un 118% de población penitenciaria, que la vamos a ir detallando más adelante. Al 26 de octubre, como decíamos, tenemos 7.674 internos y nuestra capacidad de albergue es de 31.734. Es decir, tenemos una sobrepoblación de 39.940 internos, 125,8% de sobrepoblación. La clasificación de la población penal por género, la mayoría de la población penitenciaria en el Perú está compuesta por internos varones. Tenemos un 94% de internos varones y un 6% de internas mujeres. Respecto a la situación jurídica, tenemos un 53% de procesados versus un 47% de sentenciados. Por rango de edades, ustedes verán que el 69% de esta población penitenciaria es bastante joven, ¿no? Estamos hablando de un rango de edades entre 25 y 20 años, que es la cantidad más alta, pero entre los 19 y 35 años es la población que tenemos actualmente en este rango de edades. Como verán, la población es bastante joven. Por el rango de delitos, tenemos la población penal mayoritaria es por el delito de robo agravado, que tiene que ver básicamente con los temas de seguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas en un segundo nivel, violación sexual en un tercer nivel
en otra forma, en otra modalidad, la violación sexual en un cuarto nivel, y los otros delitos digamos, con menor incidencia. Estos son los 4 delitos con mayor población penal en este momento, ¿no? Los delitos contra el patrimonio, el tráfico ilícito de drogas, delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Estos son los 4 delitos de mayor incidencia en la población penitenciaria nacional. En el caso de las mujeres, la mayor incidencia de los delitos es el tráfico de drogas, en un segundo lugar el delito contra el patrimonio y en un tercer lugar los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Esto en el caso de las mujeres. Tenemos también un grave problema que tenemos que enfrentar, es el tema del número de reingresos a los penales, ¿no? Tenemos un porcentaje importante de personas con 5 o más ingresos a los penales, ¿no? Entonces, regresantes, como señalamos en la lámina, tenemos un 29% de personas que ingresan 2 o más veces a la población, a los penales. Esto va a ir cambiando porque las penas van siendo mucho más severas y se va incrementando la población penal con mayor cantidad de pena que viene cumpliendo, ¿no? Este es el cuadro que señalaba con la población por el tiempo de sentencia. Un 43% de la población penal tiene penas entre los 10, 15 años hasta la cadena perpetua. Esto va a ir incrementándose debido a que, como señalaba, la legislación penal está siendo sumamente dura en la sanción de algunos delitos. Respecto a la población penal de extranjeros, tenemos en nuestros penales 1.792 extranjeros. La mayoría de los extranjeros provienen de nacionalidad española y está entre la nacionalidad española y la colombiana. Y tenemos 1.502 varones, 290 mujeres. La población penal por tipo de delito, la mayoría de los internos extranjeros están purgando condena o siendo procesados a nivel nacional por delitos de tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, ¿no? Por eso es que establecemos las 3 primeras digamos, posiciones de este tipo de delitos. Bien. En esa perspectiva, el Instituto Nacional Penitenciario tiene que ver con el sistema penal nacional, es fundamental y centralmente con el sistema de defensa nacional que está establecido en el decreto legislativo 1129, que, como se describe en las láminas, esa es la finalidad del sistema de defensa nacional, y parte de este sistema es también y conforma el Instituto Nacional Penitenciario. En el reglamento del sistema se establecen los principios de seguridad y defensa nacional, el de integralidad, el principio de sinergia, y en ese contexto el Instituto Nacional Penitenciario ha suscrito convenios con el Poder Judicial, con el Ministerio de Defensa, con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, con la Marina de Guerra del Perú, el Ejército del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, los convenios tienen que ver con que se está incorporando a la Escuela de Formación de Agentes Penitenciarios a licenciados de estas fuerzas, ¿no? En este último periodo del año se van a incorporar alrededor de 500 licenciados de las Fuerzas Armadas para ser capacitados en la Escuela de Formación del INPE y puedan cumplir el servicio de seguridad penitenciaria en los establecimientos penales. Con el Registro Nacional con la RENIEC, que tiene que ver básicamente con la identidad o la identificación
de los internos, porque muchos de ellos no cuentan con documentos de identidad y al margen de ello, la RENIEC también proporciona los sistemas para que las visitas a los penales puedan ser, se identifiquen que sean las personas que dicen ser, porque muchas van con documentos falsos y a través de la RENIEC podemos determinar si la persona que va con un DNI es la que realmente es la que porta el DNI, es la que se identifica con el DNI. Entonces, en algunos penales se ha estado detectando a visitas que ingresan con documentos falsos y con el sistema que ha proporcionado la RENIEC son fácilmente identificados. Veamos lo que compete al Poder Judicial. El convenio con el Poder Judicial básicamente tiene que ver con la implementación de políticas destinadas a promover la transparencia, la modernización tecnológica y simplificación de los procesos institucionales. Esto tiene que ver mucho con que los señores jueces se trasladan a los establecimientos penales a realizar los juzgamientos a los procesados. O sea, no los procesados son trasladados a las sedes judiciales, sino los magistrados se dirigen o van a los penales donde se han acondicionado salas de audiencia y se desarrollan las audiencias con los internos. También existe el tema de las videoconferencias, ¿no? Internos que se encuentran en zonas alejadas o en regiones alejadas de la capital pueden ser procesados a través de las videoconferencias. En ese marco es que el Poder Judicial y el INPE han establecido estas salas de juzgamiento y los juzgamientos a través de las videoconferencias. Esto es lo que les señalaba, las diligencias a través de videoconferencias, el uso del sistema de consulta y ubicación de internos, que va a servir para tramitar los beneficios o la identificación de los internos que tuvieran mandato de detención o comparecencia, ¿no? Entonces hay un sistema integrado que es utilizado tanto por el INPE como por el Poder Judicial. Finalmente, quisiera señalar dentro de este marco de cooperación es que hace poco se ha dictado la ley en contra de la ley del crimen organizado. Esta ley, la ley 30.0077, establece la vigencia o el procesamiento del crimen organizado bajo ciertas modalidades. Esta ley ha dado el encargo al INPE de crear y tener un sistema de control reforzado de internos de criminalidad organizada. Es decir, el INPE, con la información que le acerca el Poder Judicial, está estableciendo un sistema para identificar a los internos procesados por este tipo de delitos. Es un sistema mucho más fino, de mucho más detalle, que va a servir tanto a la policía como al Ministerio Público para poder realizar las investigaciones, porque se trata de organizaciones criminales, ¿no? Entonces, incluso se está estableciendo un registro para las visitas, o sea, para aquellas visitas que puedan visitar en determinados penales a internos que estén bajo esta modalidad. Entonces, el INPE está implementando este sistema que va a servir de mucho aporte para las investigaciones del Ministerio Público como del Poder Judicial. Esta es la ley, el mandato legal que nos da la ley para que el Instituto Nacional Penitenciario establezca e implemente este sistema, que es un aporte importante a la lucha contra el crimen organizado que está afectando fuertemente a nuestro país. Bien, esa es la ponencia que quería presentar y compartir con ustedes, y agradezco una vez más la atención. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa establecido para el desarrollo de este tema, procederemos a presentar a nuestro cuarto y último expositor, que tiene como título el tema Policías con Estatuto Militar. Esta exposición estará a cargo del señor coronel en retiro de Carabineros
de Chile. Él es un oficial graduado en Ciencias Policiales de la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros de Chile, oficial de Estado Mayor de la Gendarmería Nacional Argentina y tiene el grado de Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Posee un postítulo en Evaluación de Proyectos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha realizado un diplomado en Seguridad Ciudadana en la Universidad Alberto Hurtado. Participó en el curso contra el crimen organizado transnacional y sus redes ilícitas en América, organizado por el Centro Hemisférico de Estudios de Defensa y Seguridad en Washington, Estados Unidos. En la actualidad es profesor de la Escuela de Carabineros de Chile. Sin más preámbulos, dejo a nuestro cuarto y último expositor. Adelante. Bien, gracias por la presentación. También las gracias por esta invitación a semanas de trabajo al SEDENA y también, ¿cierto?, al Instituto General Gutiérrez Mellado de España. Un privilegio estar acá. Bien, lo que yo voy a hablar básicamente es de mi institución, Carabineros de Chile, una institución que tiene 87 años de existencia, y vamos a ver cuáles son las características que identifican a esta institución, como también cuáles son sus estrategias que desarrolla para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el narcotráfico, como también, ¿cierto?, cómo es su trabajo con la comunidad, cómo es su trabajo, ¿cierto?, de acercamiento y de proximidad hacia los vecinos, y finalmente, ¿cierto?, cómo estamos enfrentando el tema del crimen organizado y fundamentalmente el tráfico ilícito de droga en la zona norte de Chile. Bueno, ahí está el contenido, con la visión, ¿cierto?, los roles, el despliegue, la orgánica, lo que es el plan cuadrante de seguridad preventiva, la estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado, ¿cierto?, y algunos resultados operativos para terminar con algunas ventajas que, a juicio de quien habla y en general, ¿cierto?, de muchos autores sobre el particular, tienen estas instituciones que tienen estatuto militar. La visión de Carabineros de Chile está en la Constitución, es una visión constitucional. El artículo 101 establece que Carabineros de Chile existe para dar eficacia al derecho, mantener el orden público y garantizar la seguridad pública e interior. ¿Qué significa esto? Dar eficacia al derecho es hacer cumplir, hacer realidad tangible la ley, como también cada uno de los postulados o actos de instrucción que decreten los tribunales de justicia. Nosotros, conjuntamente con la Policía de Investigaciones, somos auxiliares del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para hacer cumplir sus resoluciones. El orden público especial, porque hay un orden público general, especial es asegurar la normalidad de los eventos multitudinarios que ocurren regularmente en Chile. Nosotros resguardamos a quienes están autorizados para efectuar una manifestación de cualquier índole. No somos otra naturaleza que esa. Y seguridad pública es dar tranquilidad, dar paz, armonía, ¿cierto?, para que todos y cada uno de nuestros habitantes puedan desarrollar sus actividades en la forma más tranquila posible. También Carabineros de Chile es una institución policial, profesional y de carácter militar. ¿Cuáles son las características del carácter militar? Básicamente no significa que carácter militar es ser militar, sino que su naturaleza es de orden militar. Es cercana a la parte castrense, pero no somos militares. Tenemos formación de ese tipo, pero nuestra función militar es interna, nuestra función policial es la externa, y ahí está la diferencia. Segundo, somos cuerpos armados, justamente con las Fuerzas Armadas, obedientes y no deliberantes, vale decir, nosotros somos apolíticos. Sin embargo, tenemos derecho a votar, pero no podemos emitir opiniones sobre ninguna especie relativa a situaciones de contingencia. Somos jerarquizados
significa que cada miembro de la institución tiene un puesto dentro de la organización. Disciplinados, vale decir, ¿cierto? Nosotros nos regulamos por un reglamento de disciplina que contiene faltas, como también por un código de justicia militar al cual, ¿cierto?, tenemos disposiciones relativas a esa circunstancia. Profesional, básicamente porque nuestros cuadros de oficial y personal se forman en nuestras escuelas de carabineros, una malla curricular, ¿cierto?, respectiva, ¿cierto?, con profesores habituados o habilitados para eso. Y su importancia y trascendencia fundamentalmente porque es una institución policial confiable, transparente, legal. Su presencia en Chile es de Arica hasta Tierra del Fuego. Somos presencia de estados en cada una de los villorrios, ciudades y campos de toda nuestra larga y angosta faja. ¿Cuáles son los roles institucionales? Rol preventivo, que es el rol por excelencia. Nosotros somos una institución preventiva. Fundamentalmente, esa es nuestra razón de ser. Es decir, tratamos, por sobre todo los medios, de evitar que se cometa un hecho delictuoso. No somos una institución investigativa por excelencia, es decir, tenemos el rol, pero nuestro rol fundamental es la prevención, tanto desde el punto de vista situacional, que es fundamentalmente el que nos corresponde, y por algunas razones desde el punto de vista social. Somos una institución de control del público, básicamente lo que decía anteriormente respecto de asegurar la normalidad de los eventos que para los efectos están autorizados para efectuar situaciones dentro de lo que es la vía pública. Un campo investigativo, ¿cierto? Nosotros tenemos la investigación científica del delito y esto nace a consecuencia de la reforma del sistema procesal penal en Chile el año 2000, ¿cierto? Porque antes no teníamos esa facultad, ¿cierto? Eso nos incorpora a contar de ese año, ¿cierto? Conjuntamente con la Policía de Investigaciones, somos auxiliares del Ministerio Público en la investigación criminal de los delitos. Tenemos un orden de comodidad pública, básicamente de entrega de información a la ciudadanía respecto a situaciones que ella requiera. Otro rol importante es el de integridad territorial. Nosotros somos policía fronteriza, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestros límites, ¿cierto?, y asegurar en la zona frontera la seguridad y el orden público. También un rol de solidaridad social, básicamente, ¿cierto?, en temas de emergencias, que Chile está muy acostumbrado a esas circunstancias, lamentablemente. Y el rol educativo, que básicamente consiste en que nuestra institución, a través de distintas estrategias, normas y desarrollo de tareas, informamos a la comunidad sobre el buen cumplimiento de la ley. Esa es nuestra estructura, básicamente, ¿cierto?, es bajo las funciones básicas del mando, una dirección grande de operaciones, una de personal, una de logística y una recientemente creada, ¿cierto?, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Delictual, ¿cierto?, que se juntaron para aumentar, ¿cierto?, la sinergia y la eficiencia del contexto. Son las zonas que dependen y obviamente nosotros tenemos 15 jefaturas zonas en cada una de las regiones de nuestro país. Nuestra dotación total de personal de orden y seguridad total son 46.500 hombres, ¿cierto?, de los cuales hay también personal de otras escalafones, lo que hace un total de 52.596 hombres en la actualidad. Plan cuadrante de seguridad preventiva. El Plan cuadrante de seguridad preventiva es una estrategia que se incorpora a nuestro desarrollo policial a contar del año 2000, ¿cierto? Es una modalidad de trabajo que está orientado fundamentalmente a generar, ¿cierto?, las estrategias preventivas para evitar que el delito se consume, con la finalidad fundamentalmente, ¿cierto?, de asegurar la tranquilidad, ¿cierto?, de las personas, asegurar que no les pase nada y fundamentalmente también, ¿cierto?, evitar que sus bienes puedan ser sustraídos. Básicamente el objetivo es contribuir a la disminuir la victimización. Victimización es un concepto, es una medida, ¿cierto?, que establece a través de encuestas
que es muy cercana a la realidad, mucho más que la tasa de denuncia, y eso, ¿cierto?, nos ha permitido ver ese tema. Y segundo, ¿cierto?, mejorar la sensación de seguridad, que en definitiva, ¿cierto?, es mejorar la calidad de vida de las personas. Obviamente, ¿cierto?, un sector, un barrio tranquilo, un barrio seguro, ¿cierto?, la calidad de vida de esa gente, obviamente que va a ser notoriamente mejor a cualquier otro. Acá está, ¿cierto?, el marco lógico de los objetivos que están dentro de esta estrategia preventiva. Básicamente, ¿cierto?, hay una parte de objetivos que son de procesos, objetivos que son de resultado y objetivos de impacto, ¿cierto?, que básicamente es reducir la victimización y reducir el temor. Para eso, ¿cierto?, nosotros efectuamos análisis del delito a través de la geolocalización y focalización, sectorizamos nuestra oferta de servicios policiales en cuadrantes que tengan una mayor demanda, mejoramos las competencias del carabinero permanentemente. El carabinero está siendo realimentado, reentrenado, ¿cierto?, en funciones básicas de su información, de su trabajo, y fundamentalmente el trabajo integrado con la comunidad, que es importante para el desarrollo de la información. Si no tenemos el trabajo comunitario, si no tenemos la cercanía con la comunidad, los resultados policiales no son lo mismo, y eso es importante que quede bien claro. Segundo, ¿cierto?, una vez que nosotros cumplimos estos objetivos, van de la mano, ¿cierto?, la focalización de los recursos, va a decir una prevención inteligente, en el sentido de donde ocurre el delito, nosotros tenemos que colocar, ¿cierto?, los recursos para enfrentarlo de la forma adecuada. Disminuir el tiempo de respuesta, básicamente, que es la variable más sensible, ¿cierto?, ante un evento de importancia. El tiempo de respuesta, fundamentalmente en delitos de gravedad, es muy relevante. Obviamente el aumento de la atención eficacia con las competencias del carabinero, mejorar la confianza con la ciudadanía y el aumento de la tasa de denuncia, porque obviamente si aumentamos la tasa de denuncia vamos a conocer más dónde está ocurriendo el delito que cuando ocurre lo contrario con la cifra negra, que desconocemos dónde están ocurriendo las circunstancias o los delitos mismos. Obviamente con el cumplimiento de esto, ¿cierto?, vamos a reducir la victimización y el temor. Así se realiza un sector profesional de una comisaría, ¿cierto?, con determinados cuadrantes que tienen, y cada unidad de cuadrante tiene su propia demanda, tiene su propia realidad, tiene sus propios problemas, y frente a esos problemas nosotros enfrentamos una oferta diferenciada de recursos, y ahí está la técnica de la persecución al delito y al delincuente. El delincuente, ¿cierto?, obviamente siempre hace un análisis interno, costo-beneficio, cuáles son los costos para él, que sea detenido. Por tanto, cuando hay un carabinero no va a efectuar un acto delictivo, sino que siempre está el deseo. Por tanto, con nosotros, cuando esa facultad o esa variable de la oportunidad, ¿cierto?, se la reducimos al máximo para que este tipo de hechos no ocurra. Por eso que potenciamos de acuerdo a cada realidad. Acá está cada cuadrante con su patrulla, pero obviamente que aquí hay una diferenciación cuando obviamente se tiene una oferta diferenciada. Nosotros contamos con todos los instrumentos tecnológicos. La tecnología para nosotros es muy importante. Sistema de información territorial, ¿cierto? Tenemos una plataforma de análisis. Nosotros en nuestra página web está diariamente la información de la semana. El público puede ver, ¿cierto?, lo que ocurre en las comisarías a nivel país hace una semana respecto a la estadística de distintos robos. Y obviamente que trabajamos toda esa información. Voy a poner un rato, si no vamos a llegar. Así el ciclo de análisis intelectual parte, ¿cierto?, con el delito mismo, la formación de la denuncia, ¿cierto?, con la información, una vez que nosotros conocemos cómo ocurrieron los hechos, información a la comunidad para evitar que se siga ocurriendo, el proceso de análisis en la oficina de operaciones, y a partir de ese análisis una oferta focalizada con la finalidad de evitar que se produzca nuevamente ese tipo de hechos. El modelo de integración que hay en la comunidad fundamentalmente radica en tres ejes: el ciudadano, ¿cierto?, la comunidad organizada, la autoridad, ¿cierto?, básicamente que coordina, prioriza y financia, y los recursos institucionales que obviamente con la capacidad profesional. El trabajo comunitario es súper importante desde el punto de vista, insisto, del trabajo. Nosotros no somos magos para saber cómo, cuándo y dónde va a ocurrir el delito, sino que la información es importante en la comunidad. Hay una coparticipación, una corresponsabilidad en el trabajo. Cada uno de nosotros como miembros de la sociedad también somos responsables, ¿cierto?, de contribuir a que eso no ocurra, y nosotros buscamos esa alianza, ¿cierto?, que es muy importante.
Finalmente, también el ámbito, ¿cierto?, del tráfico de drogas, ¿cierto? Básicamente, se hace poco, teniendo en consideración que nuestro sector de la frontera norte con los vecinos de Perú y de Bolivia fundamentalmente, tenemos, ¿cierto?, una frontera de cerca de 1.350 kilómetros, de los cuales hay una situación bastante de vulnerabilidad en cuanto a la traspaso, digamos, de distintos tipos de contrabando de droga. Por lo tanto, el marco institucional estableció, ¿cierto?, la necesidad de crear y potenciar toda esa zona y dispuso, ¿cierto?, la creación de la Dirección de Droga, o que se trasladara una parte de ella, ¿cierto?, al sector norte, con la creación también de un centro de análisis, con la finalidad fundamental de mejorar, ¿cierto?, el análisis de inteligencia, mejorar, ¿cierto?, todo lo relativo a la coordinación y planificación y controlar las operaciones del tráfico de droga. La idea, ¿cierto?, que al final de cuentas podamos tener, ¿cierto?, como país un centro de análisis donde participe también, porque tenemos en vigencia, me imagino que puede variar, pero una estrategia de persecución del trabajo de combate al narcotráfico, que es el Plan Frontera Norte, donde participan distintas instituciones. Por ahora, ¿cierto?, nosotros tenemos este centro o esta macrozona que se coordina con el resto de instituciones, como también, ¿cierto?, con instituciones, ¿cierto?, de países vecinos, ¿cierto?, con la finalidad de mejorar el desarrollo del combate, ¿cierto?, a lo que es narcotráfico y también lo que es el crimen organizado, fundamentalmente, ¿cierto?, en ese ámbito de cosas. Tenemos equipamiento bastante sofisticado, ¿cierto?, en esto también participan las Fuerzas Armadas nuestras, pero fundamentalmente la entrega de la inteligencia residual que, como consecuencia, ¿cierto?, de sus operaciones, pueden tener respecto a situaciones de avistamiento, ¿cierto?, de personas que ingresan por esos lugares que en realidad son bastante fáciles en algunas zonas, ¿cierto?, y que por lo tanto es real. En cuanto a resultados operativos, el año 2013 hubieron 14 millones de procedimientos policiales, es decir, donde concurrió un carro policial, un dispositivo policial, un medio de vigilancia. Por lo tanto, nosotros tenemos 28 procedimientos por minuto, o sea, cada como 2,4 segundos ocurre un procedimiento donde concurre un dispositivo policial. Labor policial, año 2013, 820.000 detenidos, denuncias cerca de 2.300.000, controles preventivos tanto de personas como de vehículos, está la cifra, ¿cierto?, y también el número de incautación de armas. También, ¿cierto?, un elemento importante que lo decía al principio, ¿cierto?, nuestra finalidad del Plan 40, el objetivo es reducir la victimización. Este cuadro indica, ¿cierto?, una reducción importante de la victimización desde el año 2005, que se mide anualmente, hasta el año 2013, ¿cierto?, de 38 a 24.8, ¿cierto?, o sea, por cada 100 personas, 24 de ellas confirman que han sido víctimas de un delito, ¿cierto?, que le afecte a él o al miembro de su familia. También como imagen corporativa de la institución, ¿cierto?, la última encuesta del Centro de Estudios Públicos estableció, ¿cierto?, que la institución nuestra es la más confiable de todas las instituciones a las cuales se les consulta, ¿cierto?, y no es una situación inesperada. La institución siempre cuenta con alto respaldo a nivel nacional en distintos tipos de encuestas. Acá hay personas también de nuestro país, ¿cierto?, que pueden dar crédito respecto a estas encuestas, que son unas encuestas más serias desde el punto de vista de la forma en que traduce la información. Y ahí está el resultado de nuestra institución, ¿cierto?, durante el mes de julio de este año. Finalmente, ¿cierto?, algunas ventajas que quienes han estimado hacerlas respecto a las instituciones policiales. Primero, ¿cierto?, se evita, no digo que los militares estén haciendo mal las cosas desde el punto de vista del contexto, digamos, pero creo que la seguridad pública es una tarea que no es propia, ¿cierto?, y para lo cual no están preparados, por lo tanto es un elemento súper importante. La fortaleza, ¿cierto?, que pertenece a las instituciones, disciplina, a políticos, ¿cierto?, obviamente una presidencia absoluta de situaciones de orden gremial o sindical, las jerarquías, el orgullo de sus tradiciones. Nosotros mantenemos tradiciones que son bastante importantes y relevantes al contexto del desarrollo de nuestra institución, hacen un acentuado sentido del honor, ¿cierto?, de la legalidad, de la probidad, de la transparencia, en fin. Su logro de naturaleza civil y militar, ¿cierto?, sus
usurpación hace de que estas fuerzas intermedias o fuerzas híbridas o fuerzas de carácter militar sean quizás las que tengan mayor capacidad de responder ante situaciones como lo que son las nuevas amenazas. Y claramente, ¿cierto? A diferencia de algunos exponentes de la mañana, estimo que tiene que haber una clara delimitación, ¿cierto?, en lo que es seguridad pública y seguridad exterior, porque son cosas totalmente distintas. Además, una policía con instituto militar, aparte de su formación, de su profesionalismo, voy para allá, tiene también unos elementos que son importantes desde el punto de vista de tener, ¿cierto?, este trabajo comunitario, este trabajo de investigación, este trabajo de criminalística, ¿cierto?, en fin. Y todo en una sola institución. Ahora la circunstancia de poseer estatuto militar no implica, ¿cierto?, la administración de la salud pública, todo lo contrario. Fundamentalmente, ¿cierto?, podría haber más riesgos si éstas dependiesen, ¿cierto?, de algún Ministerio de Defensa. Nuestra institución desde siempre ha participado o ha pertenecido al Ministerio Interior, salvo una situación de suspensión democrática, ¿cierto?, donde pasamos al Ministerio de Defensa, pero nuevamente hemos vuelto al Ministerio de Interior. Y la existencia, ¿cierto?, de estos cuerpos no significa la militarización, pero también, ¿cierto?, tiene un efecto, ¿cierto?, colateral importante, ¿cierto?, de que se evita o establece la desmilitarización. Listo. Gracias. Bueno, de esta manera se ha terminado de desarrollar las exposiciones sobre el sexto tema. Más que hacer un resumen de las exposiciones, mientras el encargado de recoger las preguntas me las alcanza para poder pasar el rol de preguntas, quisiera hacer un breve comentario sobre ellas. Desde que se declara pues, este matiz multidimensional a la seguridad en la Declaración de Seguridad en México el año 2003, dándole matices políticos, económicos, sociales, de salud, medioambientales y hasta tecnológicos. Eso implícitamente trae como a colación de que cualquier individuo de cualquier sociedad de nuestros estados americanos, por más diversa que sea su actividad, participa dentro de la seguridad nacional de su país. Y es precisamente el esfuerzo que está realizando en lo que respecta a la realidad peruana, y nos expuso bien el general Roberto Villar, sobre la iniciativa que tiene el sistema de seguridad ciudadana de poder involucrar a la ciudadanía en una participación activa, el poder involucrar a los medios de comunicación masiva para que puedan contribuir a este nivel de seguridad. Definitivamente, eso es fácil concluirlo mediante una reflexión profunda en estos tipos de eventos. Pero como lo dijo inicialmente el general Longa, ¿en qué momento lo operativizamos? ¿En qué momento lo ponemos en ejecución? Y definitivamente estos cambios de cultura, de participación en la seguridad ciudadana, no se pueden realizar mediante una norma legal o mediante una disposición o una declaración. Un cambio de cultura o una modificación de esta involucra definitivamente un sinnúmero de actividades como esta que estamos realizando y otras más que de alguna manera poco a poco vamos a tratar de tener una respuesta multidimensional que pueda asir la complejidad de las nuevas amenazas que se nos vienen presentando cada día. Siempre muchos profesores de universidad dicen de que la sociedad es muy creativa, el ser humano es creativo. Siempre da dos pasos cuando el Estado no alcanzó y lo controló completamente. Tenemos que estar preparados definitivamente para esto. Sin lugar a dudas, las fuerzas de seguridad o de orden interno, llámese policía o el nombre que se quiera determinar, tienen un reto muy importante, como estos delitos de carácter transnacional. Las cuestiones de ciberseguridad, ataques a la seguridad cibernética, que son de índole transnacional y que ameritan una coordinación, ya sea bilateral, multilateral, de los estados. Y también internamente, dentro de cada estado, se requiere esta cooperación que lo hablaba el expositor, el doctor Campos,
Gustavo Campos, donde de alguna manera el sistema penitenciario requiere el apoyo del sistema judicial, de la parte legislativa, para poder tener una respuesta acorde a la situación o a los retos que se le están presentando. Muy bien, de esta forma vamos a proceder al rol de preguntas. Empezaremos primero para el señor Juan López Chorno. ¿Es la debilidad y fragilidad de las instituciones públicas la causa del auge y crecimiento del crimen organizado? No es mi intención violentar la primera ley de la física, la ley de la causa y el efecto. Sé que muchos han venido trabajando con esto. En la jornada de ayer ha habido cuestionamientos y reflexiones en torno a ubicar correctamente causas y consecuencias. Yo creo que es posible que la debilidad de nuestros estados, la falta de desarrollo de nuestras instituciones, la falta de buen gobierno en términos generales, puede ser que haya sido en parte causa del origen del auge de la criminalidad organizada en muchos de nuestros países y particularmente el narcotráfico. Ahora creo que hay un proceso dinámico y vengo preguntándome esto. Yo no tengo claro si no se ha invertido la relación de causalidad, de lo que fue causa ahora es consecuencia. A mí me cuesta pensar, en base a algunos casos que he relevado actuales, no todos, ¿sí? Algunas experiencias nacionales, y en base a experiencias históricas, que con el poder, los recursos y las capacidades que tienen las organizaciones criminales sea posible consolidar y robustecer las instituciones públicas, porque hay una contraparte, insisto, que tiene ingentes recursos, intenciones y capacidades para que esto no suceda. Consecuentemente, insisto con que creo que tiene que haber un cambio paradigmático. Creo que el cambio paradigmático existe. Creo que habría que revisar qué estrategia utilizan Estados Unidos y los países europeos frente al problema de las drogas. Si no puede ser entendida como una política de reducción de daño. Hemos visto acá la mirada de organizaciones criminales mexicanas, las líneas, ya termino, dentro de ellas, sus narcocorridos, sus Beltrán Leiva, sus Chapo Guzmán. Preguntémonos qué sucede del otro lado. ¿Quién distribuye esas drogas? ¿Dónde están los decomisos? ¿Dónde están los Beltrán Leiva? ¿Dónde están los Chapo Guzmán? ¿Terminan en monoblogs de afroamericanos? Yo creo que tendríamos que hacer un poco más lo que hacen otros países y no tanto lo que recomiendan que hagamos. La dejo un poco abierta, pero me estoy cuestionando el tema de cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Gracias. La siguiente pregunta es para nuestro primer expositor, el general Roberto Villar. Dice, ¿cuál es la experiencia de la cooperación en este tema de parte de los organismos siguientes? Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y la Unión de Naciones Sudamericanas. Muchísimas gracias. Nosotros venimos trabajando con diferentes organismos internacionales con la finalidad de poder hacer un cambio a lo que teníamos en estos momentos. En estos momentos, sí, como ONU, hemos estado trabajando en el tema de los estandarizadores de violencia en el sistema regional. Con los mismos Estados Americanos también hemos tenido una coordinación en el apoyo para las situaciones policiales, hemos traído expertos a capacitar, y con los organismos regionales venimos participando en diferentes eventos en temas de seguridad ciudadana. Y es por eso que ustedes han podido analizar que la política que hemos planteado obedece a un análisis internacional, donde principalmente, si bien es cierto que tenemos que trabajar en medidas muy rápidas a corto plazo para poder darle una mayor seguridad a nuestros ciudadanos, principalmente coincidimos con lo que ellos hemos trabajado en el área de prevención, que si bien es cierto no se hace a corto plazo lastimosamente, pero vemos que estas medidas son las que van a poder solucionar
el problema en nuestros países en seguridad ciudadana. Muchas gracias. La tercera pregunta es para el doctor Gustavo Campos. La superpoblación penitenciaria con tendencia al agravamiento no permite la rehabilitación del interno, pues en estas condiciones el ser humano se degrada y no podrá reincorporarse a la sociedad. ¿Qué soluciones tiene previsto el Estado frente a este aparente fracaso del sistema penitenciario? Como se señala la pregunta, la super o sobrepoblación impide realmente que el interno sea tratado o pueda reinsertarse a la sociedad. Eso es correcto. Lo que se viene haciendo en esta gestión es, en primer lugar, se están construyendo nuevos penales con un modelo distinto. La idea de esta gestión es que los penales no solo sean centros de reclusión de los seres humanos, sino la idea es que los penales sean una especie de talleres, de fábricas, como está ocurriendo en el penal Ancón 2, donde la empresa Renzo Costa tiene a su cargo a un centenar de jóvenes que elaboran prendas en cuero que son vendidas. Entonces estos jóvenes son el modelo del nuevo penal que se quiere implementar, que los internos en efecto cumplan su pena, pero que trabajen, que estudien, y para ello, por ejemplo, este viernes se está inaugurando el nuevo penal de Chincha, que es el modelo que se quiere. Son evidentemente celdas, pero ambientes amplios y extensos, de talleres, de educación, para que el interno ciertamente pueda reinsertarse y no en las condiciones de los modelos vigentes de los penales actuales, donde solamente se tienen celdas y patios, y en esas condiciones es imposible poder reinsertar a un ser humano. Entonces, el nuevo modelo, los nuevos penales que se están construyendo tienen ese objetivo, y en lo futuro se va a lograr este objetivo de reinsertar, de rehabilitar a las personas que están cumpliendo pena. Gracias. La última pregunta que vamos a contestarla en este evento, siempre indicando de que todas las demás preguntas, que son varias las que se han formulado, van a ser absueltas y publicadas en la web de la Sedena, y seguramente también en el impreso, en el libro que se va a publicar posteriormente. La pregunta es para el señor Mario Villegas. Diversos autores argumentan que la condición de una policía militarizada produce un distanciamiento, entre comillas, de las mismas con la población civil. ¿Cómo explica usted entonces los altos índices de aprobación que tiene en Chile los carabineros? Fundamentalmente, la respuesta a esa pregunta es nuestro trabajo. Nuestro trabajo respecto a la legalidad, en las actuaciones, en la cercanía a la gente, en la solución a los problemas a la gente, en estar presente. En estar presente, nosotros tenemos más de 1.500 cuarteles a nivel país. Somos la institución que tiene más presencia en todo el territorio de la República. Por lo tanto, esa respuesta o esa confianza que deposita la institución en nosotros responde a eso. Nuestro carácter militar no es un carácter que esté orientado a ser más represivo. Nuestro carácter militar está orientado a ser más disciplinado, más eficiente, más probo, más transparente. Ese es el resultado de una institución de esta naturaleza. Quizás, lamentablemente, quienes escriben no tienen la información a lo mejor de mejor fuente.
Y como decía en mi presentación, nuestra institución no es al azar que salga dentro del contexto de las mejores evaluadas. Es un habitual nuestro, digamos. Es una grandeza que tenemos nosotros, al cual hay que cuidarla. Como profesor, siempre estoy diciendo a mis alumnos que ustedes reciben institución en este nivel y deben permanecerla en ella por siempre, digamos, porque es necesario, ¿cierto?, que así sea. Muchas gracias. Bueno, solo me queda agregar finalmente que el diálogo, la confianza y la cooperación precisamente se promueven en eventos como este. Sin embargo, este proceso toma tiempo, no es un proceso inmediato, pero de alguna u otra forma estamos viendo ciertos avances en diversas perspectivas o aristas que permiten esta seguridad multidimensional. Finalmente, solo me queda pedirle a la distinguida concurrencia poder ofrecerle a manera de despedida un fuerte aplauso a todos nuestros expositores. Gracias.